El suelo vibra bajo una capa de barro caliente. El cerdo respira a golpes, hundido hasta las rodillas, mientras el aire se tensa como si una cuerda invisible estuviera a punto de romperse. Algo se desliza justo bajo la superficie y empuja la tierra en un arco lento, pesado, deliberado. El animal intenta retroceder, pero una masa oscura emerge detrás de él. El lomo de la serpiente gigante brilla húmedo, marcado por cicatrices antiguas que palpitan con cada onda de músculo. Su cuerpo se curva alrededor del cerdo sin ruido. No hay aviso, solo la presión inmensa cerrándose, centímetro por centímetro, hasta deformar el barro y el silencio. Un zarpazo desesperado corta el aire, pero ya es tarde. Antes de continuar, comenta desde qué país nos ves y cuántos años tienes. Y recuerda suscribirte. Aquí contamos historias reales que casi nadie se atreve a narrar. El amanecer había dejado un brillo lechoso sobre la granja, cuando el hombre encontró las huellas. No eran marcas frescas de lluvia ni rastros comunes de animales del monte. Eran surcos profundos, irregulares, como si un tronco húmedo hubiera sido arrastrado con fuerza a través del corral. El cerdo más grande estaba inquieto desde la noche anterior. Se negaba a comer. Olfateaba la tierra en círculos cortos y lanzaba gruñidos breves hacia un punto fijo del pastizal. Aquella tensión silenciosa tenía un patrón que el dueño no logró interpretar de inmediato. El ambiente mostraba señales que no encajaban entre sí. Gallinas trepadas en lugares inusuales. Barro removido solo en los bordes del cercado. Un olor tenue, reptante, que parecía mezclarse con la humedad de la madrugada. Cada elemento era una pieza suelta, como un rompecabezas que no revelaba imagen alguna. El hombre recorrió el terreno con pasos lentos, siguiendo las marcas serpenteantes. Había escuchado rumores sobre una criatura que se movía entre los cultivos desde hacía meses, pero nadie había podido describirla con certeza. Solo hablaban de animales desaparecidos sin rastro visible, de madrigueras abandonadas y de un silencio extraño que cubría los campos cuando caía la tarde. Ese silencio estaba ahí otra vez, suspendido, expectante. El cerdo lo percibió antes que él. Y lo que ambos ignoraban era que la serpiente ya estaba más cerca de lo que cualquier persona del lugar hubiera imaginado. El territorio donde ocurrió todo era una franja de cultivos cercada por ríos lentos y suelos saturados. La zona había cambiado drásticamente con la llegada de nuevas granjas, que reemplazaron pantanos antiguos sin medir las consecuencias. Aquella transición abrió corredores inesperados para especies que antes permanecían lejos de los asentamientos humanos. En ese borde incierto entre tierra domesticada y selva, persistía una presencia silenciosa que avanzaba sin que nadie la viera. Era una serpiente gigante de origen incierto, moldeada por años de presión ambiental y escasez de presas. Su entrada en la historia fue invisible, pero decisiva. Las primeras señales de desequilibrio aparecieron meses antes del ataque. Animales pequeños comenzaron a desaparecer sin dejar cuerpos ni marcas de arrastre. Los vecinos culparon a perros salvajes, pero los rastros no coincidían con ningún depredador conocido. El hombre que criaba cerdos no prestó demasiada atención entonces, aunque notó que el corral tenía noches particularmente inquietas. Golpes suaves, tierra removida, gruñidos interrumpidos. Nada concluyente, pero lo suficiente para que su instinto empezara a agrietarse. La serpiente se movía con una estrategia que parecía nacida de una lógica propia. No actuaba como una cazadora oportunista. Observaba, memorizaba, esperaba. Desde su madriguera húmeda percibía vibraciones lejanas. La respiración pesada de los cerdos. El calor constante que brotaba de su grasa. El ritmo torpe de un ecosistema humano que no comprendía. Aquella abundancia concentrada despertó algo más que hambre. Despertó una motivación, una posibilidad de dominio. El paisaje acompañaba esta transformación. Los canales artificiales convertían la zona en un laberinto de barro que favorecía los desplazamientos subterráneos de la serpiente. El agua reposada amplificaba sonidos mínimos y atenuaba otros, creando una acústica irregular que confundía a los animales domésticos. La criatura aprovechaba cada grieta, cada trillo abandonado, cada sombra bajo las tablas de un viejo granero. Mientras tanto, el hombre seguía con su rutina sin percibir que compartía territorio con un depredador extremo. Para él, la granja era un espacio controlado y estable. Para la serpiente era un escenario perfecto, limitado, predecible, vulnerable. A medida que se acercaba, su cuerpo registraba cada detalle con precisión absoluta. No avanzaba por impulso, avanzaba por cálculo. La tensión culminó cuando el cerdo más grande empezó a comportarse de manera errática.
evitaba ciertas zonas del corral. Se despertaba sobresaltado y respiraba acelerado sin razón aparente. Era la primera señal visible de que la frontera entre dos mundos se estaba desmoronando. Y aunque el hombre no lo sabía, la serpiente ya lo había elegido como su primera presa significativa. La serpiente no era un producto reciente. Su historia se remontaba a años de transformaciones silenciosas en el paisaje. Los humanos habían drenado pantanos, desviado riachuelos y construido caminos que alteraron la estructura del territorio. Este proceso, aunque invisible para muchos, generó una serie de errores ambientales que moldearon criaturas capaces de adaptarse a condiciones cada vez más extremas. Entre ellas estaba esta serpiente, cuyo tamaño excedía los registros habituales de la región. El ambiente que la formó era implacable. Los largos periodos de sequía obligaban a los animales a concentrarse en zonas muy específicas, creando tensiones entre especies. Después llegaban lluvias fuertes que inundaban madrigueras y arrastraban presas hacia lugares donde no sabían defenderse. Esa alternancia feroz creó un ecosistema caótico y competitivo. La serpiente se volvió más resistente, más silenciosa, más calculadora. Su musculatura almacenaba la fuerza de un depredador obligado a sobrevivir sin margen para el error. A esto se sumaron mutaciones menores pero significativas. No eran fenómenos de fantasía, sino adaptaciones plausibles. Un aumento de densidad en la musculatura axial, una respuesta acelerada a vibraciones distantes, un patrón de camuflaje más oscuro que absorbía luz y confundía a sus presas. La criatura no solo creció, desarrolló una lectura fina del entorno, casi como si pudiera anticipar la conducta de otros animales antes de que ocurriese. El ecosistema completo parecía conspirar a su favor. Los cultivos amplificaban el olor de los cerdos. Los galpones generaban zonas de sombra estable que la mantenían oculta incluso en momentos de actividad humana. El barro actuaba como un manto acústico que disimulaba el deslizamiento de su cuerpo. Cada elemento del paisaje era una herramienta accidental que la serpiente utilizaba con eficiencia quirúrgica. Con el paso del tiempo, la criatura dejó de ser un simple componente del ecosistema y adoptó la presencia de un personaje dominante. Tenía memoria ecológica. Recordaba lugares donde había encontrado comida, puntos donde había detectado peligro y rutas de escape que ningún otro depredador conocía. Ese conocimiento acumulado la convirtió en una entidad consciente dentro del territorio. Su proximidad a la granja no fue un accidente. Fue una consecuencia inevitable del desequilibrio generado por los humanos. Mientras ellos creían dominar el terreno, la serpiente interpretaba cada alteración como una oportunidad para extender su presencia. Y el cerdo, por su tamaño y torpeza, se convirtió en el objetivo ideal para consolidar esa expansión. La serpiente comenzó a moverse con más frecuencia alrededor de la granja cuando descubrió que el cerdo mayor generaba vibraciones amplias y constantes, fáciles de rastrear incluso a distancia. Su cuerpo registraba cada pulso como un mapa emocional del entorno. Percibía miedo, cansancio, desplazamientos torpes. Aquella lectura sutil alimentó una confianza inusual, casi estratégica. La criatura no actuaba por hambre inmediata, sino por dominio progresivo. Era la construcción silenciosa de un depredador extremo que encontraba su lugar en un territorio fragmentado. Casos aislados de ataques en la región reforzaban esta percepción. Cabras desaparecidas en cuestión de minutos. Perros encontrados rígidos con marcas circulares en el tórax. Gallineros enteros abandonados sin rastro de lucha. Los habitantes comenzaron a interpretar estos eventos como obra de un animal desconocido. Algunos hablaban de una serpiente gigantesca, otros de un depredador híbrido nacido de mutaciones ambientales. Nadie tenía pruebas, pero todos coincidían en que el patrón era demasiado preciso para atribuirlo al azar. La reputación de la criatura crecía a partir del silencio. La serpiente se convirtió en un mito local antes incluso de que alguien la viera. El rumor viajaba más rápido que ella. Los campesinos evitaban caminar de noche cerca de los campos húmedos. Los niños recibían advertencias estrictas de no acercarse a los canales. El ambiente adquirió un tono de inquietud permanente, como si una presencia mayor observara desde algún punto del paisaje. Mientras tanto, la serpiente pulía sus movimientos. Ensayaba rutas, memorizaba obstáculos y afinaba la lectura de vibraciones subterráneas. Era la expansión de un instinto que rozaba la lógica. El cerdo comenzó a sentir esa presencia incluso sin verla. Respiraba rápido, evitaba zonas específicas del corral y dormía menos. Su cuerpo reaccionaba a estímulos que el hombre no lograba percibir. El animal fue, en cierto modo, el primer testigo de la ascensión del depredador. Cada noche se volvía más inquieta. Cada amanecer parecía más debilitada por la tensión acumulada.
La serpiente absorbía estos cambios como una confirmación de que su estrategia funcionaba. La criatura evaluaba la granja como si fuera un territorio ya conquistado. No necesitaba precipitarse. Sabía que el cerdo era grande, pero también sabía que su peso lo hacía vulnerable. La serpiente calculaba el punto exacto donde la presa quedaría atrapada por el barro más denso. Estudiaba la dirección del viento, la profundidad del suelo y la temperatura nocturna. No buscaba un ataque impulsivo. Buscaba un ataque perfecto. Cuando finalmente decidió acercarse al corral, lo hizo sin romper el ritmo natural del entorno. Se deslizó entre los matorrales con una suavidad que apenas deformaba la vegetación. Cada centímetro de su cuerpo avanzaba con una intención absoluta. En ese instante, el mito dejó de ser rumor y comenzó a convertirse en historia real. La madrugada del ataque tenía una quietud anómala. Ni insectos ni aves produjeron sonido alguno. Ese silencio total fue la señal más clara de que algo grave estaba a punto de ocurrir, aunque el hombre no lo percibiera. El cerdo, en cambio, la sintió con una precisión instintiva. Su respiración se aceleró al mismo tiempo que retrocedía en el corral, como si el suelo escondiera una fuerza latente. La serpiente emergió desde el límite del terreno con un movimiento casi invisible. Su cuerpo avanzó pegado a la sombra del galpón, aprovechando una corriente de aire frío que disfrazaba su olor. Cuando llegó a pocos metros del cerdo, se detuvo. No por duda, sino por cálculo. Estudió la postura de la presa. Observó la distribución de su peso. Percibió la tensión acumulada en sus músculos. Y en ese margen de segundos tomó la decisión definitiva. El ataque fue tan rápido que el hombre tardó en comprender lo que veía. La serpiente envolvió el cerdo desde atrás con una fuerza que deformó el barro bajo ambos cuerpos. No hubo gritos largos ni lucha prolongada. Solo el sonido opaco de aire comprimido y la vibración profunda de un animal consciente de que su destino estaba sellado. La presión de la serpiente aumentaba con un ritmo constante, casi metódico, como si cada vuelta de su cuerpo siguiera un patrón memorizado. El impacto emocional fue inmediato. El hombre retrocedió instintivamente, paralizado por la magnitud del animal. No sabía si correr, atacar o permanecer quieto. Aquella criatura no tenía comparación con nada que hubiera visto antes. Su grosor, su longitud, su precisión. Era un depredador extremo ejecutando un acto natural con la inevitabilidad de un mecanismo perfecto. La repercusión pública llegó pocas horas después. Vecinos alertados corrieron hacia la granja al escuchar los gritos. Algunos grabaron videos breves que solo mostraban sombras moviéndose, pero suficientes para alimentar el pánico. La noticia se expandió por redes y radios locales. Una serpiente gigante había atacado a un cerdo adulto frente a su dueño. Nadie hablaba de accidente. Todos hablaban de invasión. El ataque marcó un antes y un después en la región. Ya no se trataba de rumores aislados, era una tragedia real, física, palpable, y aunque el cerdo fue la víctima visible, la verdadera herida se abrió en la percepción colectiva del territorio. Desde ese día, cada sombra larga, cada surco en el barro, cada silencio nocturno adquirió un significado distinto. Cuando las autoridades llegaron a la granja, el ambiente seguía cargado de tensión. El suelo conservaba marcas circulares que revelaban la fuerza ejercida por la serpiente durante el ataque. Eran surcos profundos, uniformes, demasiado precisos para haber sido causados por un animal común. Los agentes comenzaron por documentar cada rastro visible. Tomaron fotografías del barro comprimido, de la vegetación tumbada y de la dirección en que la criatura se había retirado. Pero pronto se dieron cuenta de que el caso era mucho más complejo. La necropsia del cerdo reveló patrones inusuales de fracturas. Las costillas no estaban rotas al azar, sino siguiendo un orden descendente que indicaba presión controlada y sostenida. Esto llamó la atención de los investigadores, quienes consultaron especialistas en herpetología. La conclusión fue clara. La fuerza aplicada superaba los valores conocidos para las especies registradas en la región. Alguien mencionó la posibilidad de una serpiente de origen exótico, pero no había pruebas definitivas. Al analizar el terreno, los peritos encontraron restos microscópicos adheridos al barro, fragmentos de escamas con una tonalidad más oscura de lo habitual. No correspondían a especies nativas. Tenían una densidad ligeramente superior y un patrón irregular que sugería una mutación o una adaptación poco documentada. Este hallazgo generó contradicciones en los informes oficiales, que intentaban evitar conclusiones alarmantes sin suficientes datos. Sin embargo, la evidencia seguía apuntando a un depredador fuera de los límites convencionales. Los análisis acústicos realizados en la zona mostraron algo aún más inquietante. Las noches previas al ataque habían registrado vibraciones subterráneas prolongadas, como desplazamientos lentos de una masa pesada.
Este tipo de señal no coincidía con ningún mamífero de gran tamaño ni con movimientos sísmicos. Las grabaciones sugerían un deslizamiento continuo, rítmico, casi metódico. La serpiente no solo estaba presente, estaba patrullando el territorio. Los investigadores realizaron entrevistas a los vecinos y descubrieron relatos dispersos pero consistentes. Animales desaparecidos, gallineros vacíos, madrigueras abandonadas. Aunque nadie había visto a la criatura de cerca, todos coincidían en un sentimiento difícil de describir: la sensación de ser observados desde la vegetación. Ese tipo de percepción subjetiva no figura en informes oficiales, pero se convirtió en una pieza clave del análisis ecológico. El punto más inquietante llegó cuando intentaron reconstruir la ruta de escape de la serpiente. Siguiendo surcos y rastros de compresión, descubrieron que la criatura había utilizado un canal de riego como corredor natural. El canal tenía la profundidad exacta para ocultarla y la humedad suficiente para mantener su cuerpo lubricado. Esto demostraba una capacidad cognitiva superior a la esperada. La serpiente no solo actuaba por instinto, actuaba por estrategia. Tras el ataque al cerdo, la serpiente continuó desplazándose por la zona con una seguridad inusual. Su cuerpo se movía como una línea de sombra entre los matorrales, adaptándose a cada variación del terreno. La criatura ya no buscaba solo alimento, estaba defendiendo un territorio que había comenzado a considerar suyo. Esta expansión la llevó inevitablemente a un conflicto con otro depredador de la región, un jaguar adulto que patrullaba las márgenes del bosque cercano. El primer encuentro no fue directo. El jaguar detectó el olor denso de la serpiente en la ribera y decidió seguirlo. Encontró marcas de arrastre, zonas de vegetación hundida y un rastro químico que no se parecía a ningún reptil local. Su reacción fue de cautela. Retrocedió, avanzó, probó el aire. Había algo en ese olor que transmitía poder y peligro. Para un felino acostumbrado a dominar la zona, esta sensación era inaceptable. Días después ocurrió el enfrentamiento. La serpiente estaba enroscada cerca de un tronco caído, absorbiendo el calor residual del suelo, cuando sintió la vibración precisa de un paso felino. No huyó. Elevó el primer tercio de su cuerpo con un movimiento lento, calculado. El jaguar apareció entre la maleza con la mirada fija y los músculos tensos. Ambos depredadores compartieron unos segundos de absoluto silencio, una pausa que contenía una historia entera de rivalidad ecológica. El jaguar atacó primero. Saltó con una trayectoria perfecta, buscando el punto entre la cabeza y el cuerpo para inmovilizar al reptil, pero la serpiente ya había anticipado el movimiento. Deslizó su cuerpo hacia la izquierda y envolvió el torso del felino con una rapidez que parecía incompatible con su tamaño. El jaguar rugió, luchó, arañó, pero la presión aumentó con la misma precisión que había demostrado con el cerdo. La lucha se extendió varios minutos. El felino logró liberarse parcialmente al embestir contra un tronco, pero la serpiente lo siguió con movimientos circulares, envolventes, predecibles para ella e imprevisibles para su oponente. Las marcas profundas en la tierra revelaron la intensidad del combate. Finalmente, el jaguar huyó malherido, dejando atrás rastros de sangre y un silencio aún más pesado que antes. Este enfrentamiento alteró la dinámica del ecosistema. La serpiente no solo había demostrado su fuerza, había derrotado a un depredador mayor. Ese acto cambió la percepción de las especies locales, que comenzaron a evitar zonas amplias de la vegetación. La criatura pasó de ser un mito humano a un símbolo de dominación entre animales. La investigación avanzó con lentitud, pero cada hallazgo empujaba hacia una conclusión incómoda. La serpiente no era un fenómeno aislado. Era la consecuencia directa de años de alteraciones humanas en el territorio. Los técnicos compararon imágenes aéreas de la zona tomadas durante la última década. La vegetación original había sido fragmentada en múltiples parches. Los esteros se redujeron a canales artificiales. Las rutas migratorias de fauna pequeña desaparecieron. Lo que antes era un ecosistema compacto se convirtió en una serie de espacios desconectados donde solo sobrevivían los organismos capaces de adaptarse con rapidez extrema. Los expertos identificaron otro factor clave. La presencia de granjas con manejo deficiente generaba zonas de comida abundante y fácil. Restos de alimento, animales débiles, madrigueras improvisadas. Este exceso de recursos atraía presas menores, que a su vez atraían depredadores. La serpiente encontró allí un corredor nutritivo que fortaleció su crecimiento y aceleró su maduración. No fue un accidente.
Fue el resultado de un desequilibrio ecológico provocado por decisiones humanas tomadas sin evaluación de impacto. Los análisis genéticos de las escamas recolectadas revelaron una estructura atípica. No correspondían del todo a especies nativas ni a patrones comunes de serpientes exóticas. Algunos investigadores plantearon la hipótesis de que podría tratarse de un ejemplar híbrido liberado accidentalmente o escapado de un criadero clandestino. Este tipo de establecimientos, ocultos entre galpones de la región, operaban sin control sanitario, criaban reptiles para comercio ilegal, cruces experimentales y tráfico de fauna. Si uno de estos animales escapaba, el entorno modificado hacía el resto. La parte más difícil de aceptar fue que las autoridades ya tenían reportes previos de movimientos irregulares en la zona, pero nunca actuaron. Los registros incluían denuncias sobre ruidos nocturnos inusuales, restos de pieles abandonadas y animales domésticos perdidos. Sin embargo, estos informes quedaron archivados sin análisis profundo. Cuando el ataque al cerdo ocurrió, el problema ya había escalado más allá de cualquier contención sencilla. Las conclusiones finales del equipo científico nunca fueron publicadas en su totalidad. Las versiones oficiales hablaban de un ejemplar aislado, probablemente proveniente del bosque cercano. Pero los documentos internos señalaban otra realidad. Existía un riesgo biológico generado por la manipulación humana del entorno. El caso no era un hecho extraordinario, era un síntoma. La verdad incómoda quedó atrapada entre informes técnicos, silencios institucionales y temores comunitarios. El hombre que perdió a su cerdo comprendió, sin necesidad de documentos, que aquella criatura no era un visitante, era el resultado de un territorio que había sido forzado a cambiar. Y en ese nuevo mapa ecológico, la serpiente ocupaba un lugar que nadie había previsto, pero que ahora parecía imposible de desplazar. Con el paso de las semanas, la serpiente dejó de aparecer en los alrededores de la granja. No hubo nuevos ataques ni rastros frescos. Su ausencia generó más preguntas que alivio. En los pueblos cercanos comenzaron a circular relatos contradictorios. Algunos decían haberla visto cruzar un camino rural al amanecer. Otros aseguraban que la criatura se refugió en un sistema de túneles abandonados. Incluso surgieron testimonios de pescadores que afirmaban haber detectado vibraciones inusuales bajo el agua. Ninguna historia pudo confirmarse, pero todas compartían un tono reverente, casi ritual. La región empezó a incorporar el caso en su memoria colectiva. La serpiente se convirtió en una figura liminal entre mito y realidad. Algunos la describían como un castigo de la naturaleza por los daños causados al ecosistema. Otros la veían como una guardiana que emergía cuando los humanos sobrepasaban los límites. En reuniones comunitarias se mencionaba su presencia como advertencia tácita. No era solo un depredador, era un símbolo de consecuencias. Investigadores independientes visitaron la granja para documentar el suceso. Registraron el terreno, entrevistaron al dueño, recolectaron muestras y compararon relatos. En sus informes aparecía una contradicción persistente. Los datos científicos explicaban la adaptación de la serpiente, pero no su comportamiento casi estratégico. La criatura actuó con una precisión que sugería más que instinto. Parecía tener intención. Parecía comprender el entorno con una profundidad que desconcertaba incluso a los expertos. El rumor se expandió a tal punto que la historia cruzó fronteras. En redes sociales surgieron versiones sensacionalistas que hablaban de serpientes gigantes migrando entre cultivos. También aparecieron documentales aficionados que repetían datos sin verificación, pero detrás de estas exageraciones se mantenía un núcleo sólido. Un animal fuera de escala había demostrado la fragilidad del equilibrio entre especies. El cerdo se convirtió en una referencia inevitable dentro de estos relatos. Su muerte era mencionada como el punto exacto en que la leyenda tomó forma. Algunas narraciones comunitarias describían al animal como un aviso. Otras lo interpretaban como un sacrificio involuntario dentro de una historia que trascendía lo humano. El hombre que lo crió evitaba hablar del tema, pero entendía que su granja había sido el escenario de un acontecimiento que superaba la simple relación entre presa y depredador. La leyenda siguió creciendo, alimentada por el silencio de las autoridades y la desaparición de la serpiente. Con el tiempo, se volvió parte del imaginario local. No como una historia de miedo infantil, sino como un recordatorio adulto de que la naturaleza siempre encuentra formas de recuperar territorio. Y en esa memoria, la serpiente gigante permanece como una sombra latente, lista para emerger cuando el equilibrio vuelva a tambalearse. La historia del hombre y su cerdo quedó grabada en un terreno que ya no parecía el mismo. El ataque no fue solo un acto de depredación, fue una revelación. Mostró que bajo la superficie de los campos domesticados aún persisten fuerzas que no pueden controlarse ni predecirse.
El territorio se volvió un recordatorio silencioso de que la frontera entre lo humano y lo salvaje es más delgada de lo que estamos dispuestos a admitir. Con el paso del tiempo, la comunidad aprendió a interpretar el paisaje con más atención. Cada surco en el barro, cada silencio súbito y cada movimiento de sombra devolvía la misma pregunta: ¿qué otros desequilibrios hemos creado sin darnos cuenta? La serpiente gigante desapareció, pero su presencia quedó inscrita como advertencia.